Buenos días, extiendo un saludo cordial a todos mis estudiantes de Derecho Comercial General. En el día de hoy nos disponemos a continuar con nuestro estudio de las sociedades mercantiles. En la primera sesión de este curso estuvimos hablando sobre los aspectos generales del derecho societario. Hablamos entonces de los fundamentos constitucionales del derecho societario. Concretamente hablamos del derecho de asociación. Hablamos también del fundamento constitucional establecido en el artículo 333 de la Constitución Política y que hace referencia a la libertad económica y la libertad de la iniciativa privada. Hablamos acerca del desarrollo constitucional que ha tenido el derecho de asociación a partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, entonces establecimos lo que la Corte ha denominado en la sentencia 597 de 2010 como el núcleo esencial del derecho de asociación. Y hablamos entonces de la esfera positiva y de la esfera negativa de dicho derecho. Luego pasamos a hablar sobre el contrato generador de la sociedad y sus características más descollantes. Así entonces, hablamos de cada una de sus características, habiendo precisado unas diferencias importantes que existen entre los contratos bilaterales y los contratos plurilaterales. Así entonces, en el día de hoy, corresponde el estudio de los elementos generadores, de los elementos de existencia, de validez y de forma del contrato generador de la sociedad. Para hablar y abordar este tema es necesario que miremos lo que nos señala el artículo 1501 del Código Civil Colombiano. El artículo 1501 del Código Civil Colombiano nos dice lo siguiente: cosas esenciales, accidentales y de la naturaleza de los contratos. Y dice así: se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecer sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se agregan por medio de cláusulas especiales. Dentro de la teoría general de los contratos, el legislador ha señalado aquellos aspectos que son esenciales, accidentales o naturales en un contrato. Entonces debemos entender que las cosas que son de la esencia del contrato son aquellas que son necesarias para que el contrato exista como tal, de tal suerte que faltando algunos de sus elementos esenciales, el contrato degeneraría en otro. Verbigracia: el contrato generador de la sociedad lo encontramos nosotros señalado o reglamentado en el artículo 98 del Código de Comercio, y nos dice así: por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Entonces son cosas de la esencia
del contrato generador de sociedades. Por ejemplo, el ánimo de lucro. Por ejemplo, el pago del aporte. ¿Por qué? Porque la sociedad mercantil, el contrato generador de la sociedad mercantil, es un contrato oneroso. Y además de ser un contrato oneroso, es un contrato comercial y entiéndase como un contrato que persigue un ánimo de lucro. De tal manera que si llegara a faltar, por ejemplo, el elemento ánimo de lucro, este contrato degeneraría en el contrato de una sociedad civil, que son aquellas que no persiguen un ánimo de lucro. Entonces vemos cómo el ánimo de lucro en este caso viene a ser un elemento de la esencia de la esencia del contrato generador de la sociedad. Son elementos naturales aquellos que, sin ser de su esencia, ¿verdad? Es decir, que son elementos que sin ser de su esencia se entienden pertenecer. ¿Cuál es un elemento de la naturaleza del contrato generador de la sociedad? El animus societatis o el deseo de pertenecer en sociedad. No es necesario que usted a través de una cláusula del contrato o las partes del contrato a través de una cláusula señale que tienen el deseo de permanecer en sociedad. Se entiende que ese deseo va implícito al momento que ellos firman el contrato social. Y no es necesario que una cláusula lo diga. Ese deseo va implícito. La sola firma indica que ellos anhelan y tienen el deseo de constituir la sociedad. Entonces, esa es una cláusula natural que no siendo esencial, entonces se entiende pertenecerle al contrato de sociedad. Y las cláusulas meramente accidentales que señala el artículo 1501 son aquellas que sin necesidad de ser una cláusula especial, dice, son accidentales en un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se la agregan por medio de cláusulas especiales. Entonces entendemos por cláusulas accidentales aquellas cláusulas que estipulan las partes dentro de un contrato y que no son ni naturales ni esenciales, sino que son cláusulas que a su parecer y en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes tienen a bien pactar. Por ejemplo, es una cláusula accidental las cláusulas penales, las cláusulas que imponen sanciones, las cláusulas resolutorias que fijan la resolución de conflicto a través de un mecanismo especial de solución de conflicto. Estas cláusulas son meramente accidentales y son aquellas cláusulas que parten de la mera liberalidad o potestad que tienen las partes en ejercicio de la autonomía de voluntad. Sin embargo, no son cláusulas que son esenciales ni de la naturaleza de los contratos. Entonces, habiendo hecha esta precisión, entonces pasemos a estudiar los elementos de existencia del contrato generador de la sociedad. Y los elementos de existencia del contrato generador de la sociedad se desprenden de la definición que trae el Código de Comercio en su artículo 98. Entonces pasemos a examinar lo que dice el artículo 98 del Código de Comercio. El artículo 98 del Código de Comercio nos dice lo siguiente. Dice así, artículo 98. Por el contrato de sociedad, dos o más personas. Dos o más personas. Aquí tenemos entonces el primer elemento de existencia del contrato generador de la sociedad y es que debe existir pluralidad de partes. Pluralidad de partes. Dos o más personas. Esta pluralidad de partes o este elemento de existencia se echa de menos, por ejemplo,
en las sociedades por acciones simplificadas cuando el legislador dispuso que la sociedad puede constituirse por un acto unilateral, es decir, puede constituirse por una sola persona. Ello es una contradicción al término sociedad y al mismo derecho fundamental de asociación, porque el término sociedad y el mismo término asociación, el mismo derecho de asociación, que es de donde se deriva la sociedad comercial, supone la reunión o el acuerdo de voluntades de dos o más personas para perseguir un fin o objetivo común. Sin embargo, en las sociedades por acciones simplificadas, cuando quiera que se constituya por acto único, el legislador ha permitido que se constituya una sociedad de uno, lo cual, repito, es, eh, es contradictorio porque es decir, yo tengo una sociedad de uno. Entonces, eso es algo contradictorio. Sin embargo, así lo ha permitido el legislador y es algo totalmente legal. Y ello lo ha permitido el legislador así porque hay personas que quieren constituir una sociedad para que nazca una persona jurídica distinta de él, que tenga un patrimonio independiente y de esta manera él, al realizar actividades mercantiles, no exponga de manera directa su patrimonio, sino que comienza a ejercitar o a desarrollar las actividades comerciales a través de una tercera persona, en este caso la persona jurídica o la sociedad. Entonces, ha permitido que estas personas que también a veces no son personas que no saben estar asociados con nadie, puedan constituir personas jurídicas, sociedades mercantiles de a una. Pero por lo demás, todas las sociedades tradicionales, como son la sociedad colectiva, la compañía de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita, la sociedad anónima y las demás sociedades suponen la pluralidad de partes. Este primer elemento es importante porque para que se dé una sociedad, repito, salvo el caso de las sociedades por acciones simplificadas, tiene que haber pluralidad de partes, es decir, dos o más personas. Y estas dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. Entonces, el segundo requisito de existencia del contrato generador de la sociedad es que las partes se obligan al pago de un aporte. Concretamente, el segundo requisito es el aporte o el pago del aporte. Ese aporte a que se obligan las partes es un aporte que se puede hacer de tres formas. Dice el artículo 98 que se puede hacer un aporte en dinero, otro aporte en industria o trabajo y o también se puede hacer un aporte en bienes apreciables en dinero. Ya esto es facultativo de las partes. Las partes cuando llegan al contrato generador de sociedad y cuando suscriben el contrato de sociedad, que lo suscriben, habíamos explicado anteriormente, con la sociedad. Entonces, allí en ese contrato se determina la forma de pago de esos aportes y se va a determinar si el aporte se va a pagar en dinero y si se va a pagar en un solo contado o si se va a pagar por cuotas. Esto en las sociedades que permitan el pago por instalamiento, porque hay sociedades que por ley tienen que pagarse los aportes al momento de constituirse la sociedad y que no permite el pago de el capital social o de los aportes por cuotas o instalamiento. Verbigracia, las sociedades colectivas y las compañías de responsabilidad limitada son unos ejemplos donde el legislador ha dispuesto que al momento de constituirse la sociedad, la totalidad del capital suscrito tiene que estar pagado. También se puede determinar que el aporte puede ser
en industria o trabajo. Es decir, un socio puede determinar que pagará su aporte a través del trabajo o de una aportación de industria o trabajo. Y otros pueden definir que harán su aporte a través de unos bienes apreciables en dinero. Y hago la salvedad que los bienes tienen que ser susceptibles de apreciación o de cuantificación económica, como dice el artículo 98, apreciables en dinero, porque de nada sirve el aporte de un bien que no sea susceptible de cuantificación económica, pues de esa manera sería imposible determinar a qué monto asciende el aporte del socio. Entonces, es claro que los bienes tienen que ser susceptibles de apreciación en dinero o de cuantificación económica para que de esta forma se pueda determinar de manera precisa el monto a que asciende el aporte del socio que realiza el aporte en bienes. Entonces, los aportes en bienes pueden ser bienes inmuebles y bienes muebles, pero siempre susceptibles de apreciación económica. Ya más adelante, cuando entremos a estudiar los requisitos o todos los requisitos que debe reunir eh, la escritura pública y el contrato generador de la sociedad, entonces ahí estudiaremos a detalle el capital social, cómo se conforma el capital social, hablaremos de los aportes y las distintas clases de aporte. Hablaremos entonces concretamente del aporte en dinero, hablaremos del aporte en trabajo o industria, cómo se paga ese aporte, cómo se determina su monto. Hablaremos también de los bienes que se pueden aportar, tipos de aportes en bienes, etcétera. Todo esto lo definiremos más adelante. De momento nos quedamos con la idea de que es un elemento de existencia del contrato generador de sociedad el pago de un aporte y que esos aportes se pueden pagar en dinero, en trabajo o industria o en bienes apreciables en dinero. El tercer elemento entonces lo encontramos definido aquí en la frase siguiente y dice con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa social. Y el tercer elemento de existencia del contrato generador de la sociedad viene a ser un requisito importante y fundamental, que es el ánimo de lucro o la repartición de utilidades, que es lo mismo. Entonces, el tercer requisito es que los socios persiguen siempre un ánimo de lucro. Entonces ya tenemos tres de los cuatro requisitos de existencia del contrato generador de la sociedad. El primero habíamos dicho que es pluralidad de partes, dos o más personas. Segundo, el pago de un aporte. Tercero, el ánimo de lucro. Y cuatro, el requisito número 4 de existencia del contrato generador de la sociedad es el animus societatis o el ánimo de estar y permanecer en sociedad. Es un elemento que se deriva del núcleo esencial del derecho de asociación. Para que puedan hacer una sociedad, obviamente, tiene que estar el deseo o estar el querer de la persona, el querer de la persona estar o permanecer en sociedad. Entonces allí tenemos los cuatro elementos de existencia del contrato generador de la sociedad. Entonces, recordemos, el primero es pluralidad de partes, el segundo es aporte, el pago del aporte a la sociedad, el tercero es el animus societatis o distribución de utilidades, perdón, el ánimo de lucro o distribución de utilidades, y el cuarto es el animus societatis o ánimo o deseo de permanecer en sociedad. Entonces, así hemos definido los cuatro elementos
de existencia del contrato generador de la sociedad. Y recuerden que digo contrato generador de la sociedad porque habíamos precisado en la sesión anterior que el contrato de sociedad o que la sociedad propiamente dicha no es un contrato, sino que deriva de un contrato. En este sentido, el contrato viene a ser el instrumento por el cual se materializa la sociedad, pero la sociedad como tal no es un contrato. Nace o se genera a partir de un contrato como un instrumento para materializar la sociedad, pero la sociedad no es un contrato. Entonces, por eso siempre y de manera repetida digo el contrato generador de las sociedades. Habiendo precisado entonces los requisitos de existencia del contrato social, pasemos ahora a establecer y examinar los elementos de validez del contrato generador de la sociedad. Entonces aquí tenemos unos elementos de fondo de la naturaleza que son estos elementos de validez, son aquellos elementos que hacen parte de la naturaleza del contrato y que sin necesidad de que se diga se entienden estar implícitos en el contrato. Entonces, el artículo 101 del Código de Comercio nos define cuáles son los elementos de validez del contrato generador de la sociedad. Así entonces, el artículo 101 del Código de Comercio nos dice lo siguiente: validez del contrato de sociedad. Para que el contrato, y dice, para que el contrato de sociedad sea válido respecto de cada uno de los asociados, será necesario que de su parte haya capacidad legal. El primer elemento lo encontramos ahí, entonces, que es la capacidad legal. Segundo, consentimiento exento de error esencial, fuerza o dolo. Entonces ahí tenemos el segundo elemento de validez del contrato generador de la sociedad, que es el consentimiento exento de vicios, y que las obligaciones que contraigan tengan un objeto y una causa lícitos. Entonces ahí tenemos el tercer y cuarto elemento de validez del contrato, es decir, que recaiga sobre un objeto y sobre una causa lícita. Entonces tenemos, para resumir, los cuatro elementos de validez del contrato generador de sociedades, siendo el primero de ellos es que exista capacidad legal en cada uno de los contratantes. Segundo, consentimiento exento de vicios, entiéndase error, fuerza o dolo. Y tercero, que haya un objeto lícito, y cuarto, que exista una causa lícita. Entonces, vemos allí los cuatro elementos. Estos cuatro elementos son los mismos cuatro elementos de validez que concurren en todos y cada uno de los contratos existentes y regulados por nuestra legislación. Ahora, pasemos a analizar cada uno de esos elementos de validez del contrato generador de la sociedad. El primer elemento que nos señala el artículo 101 es la capacidad jurídica. Capacidad jurídica o capacidad legal. Aquí hay que hacer una claridad. La doctrina y la ley han diferenciado entre capacidad legal, capacidad jurídica y capacidad de goce. Entonces debemos definir que lo que se espera que se cumpla como requisito de validez es capacidad jurídica. Entiéndase la capacidad jurídica como aquella potestad que tiene una persona para obligarse por sí mismo sin ministerio de otra o sin que llegue a depender de otra persona. Facultad que no tienen, por ejemplo, los menores de edad, quienes para obligarse o para ejercer el comercio necesitan hacerlo a través de un tercero, sea un curador, sea un albacea o sea un tutor. Entonces, la capacidad jurídica, repito,
es la facultad o potestad que tiene una persona para obligarse por sí mismo sin ministerio de otra o sin la ayuda o necesidad o intervención de un tercero. Entonces, la capacidad jurídica se predica según lo señala el artículo 1504 de aquellas personas que tienen la mayoría de edad. El artículo 1504 recibió una modificación reciente y vamos a ver qué nos dice el artículo 1504 del Código Civil. El artículo 1504 recibió una modificación, fue modificado por el artículo 57 de la ley 1996 de 2019 y quedó así: incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Son también incapaces los menores púberes, pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. Además de estas incapacidades, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar. Esto es importante porque dice, además de estas incapacidades, es decir, las que tienen los menores impúberes, que son incapacidades absolutas, y las que tienen los menores púberes, hay otras incapacidades que están definidas en leyes especiales, como es el caso del artículo 103 del Código de Comercio en materia de sociedades que vamos a analizar de manera seguida. Entonces, aquí tenemos que señalar que de manera general el artículo 57 de la ley de 1996 de 2019 que modificó el artículo 1504 del Código Civil hizo unas modificaciones importantes y que debemos precisar en materia de capacidad jurídica. La primera modificación o la modificación importante que trajo esta reforma es que anteriormente no solamente eran incapaces absolutos los menores impúberes, también eran incapaces absolutos los sordomudos que no podían darse a entender por ningún medio y los declarados interdictos o disipadores, o como lo llama el mismo código a veces, los mentecatis. Entonces, estas personas eran incapaces absolutos según el anterior artículo. Con la reforma, ya estas personas sordomudas que no pueden darse a entender por ningún medio dejaron de ser incapaces absolutos y los enajenados mentalmente, sean los disipadores o sea los disipadores o, o malversadores, estas personas dejaron de ser incapaces absolutos y ahora lo que la ley ha dispuesto es que ellos deben tener la orientación y la ayuda de unos especialistas que les permitan tomar decisión. Pero eso no es materia de estudio en este momento. Lo importante es determinar la capacidad jurídica, entendiendo como esa capacidad jurídica, repito, la facultad que tiene una persona para obligarse a sí mismo y que sus actos produzcan efectos jurídicos sin el ministerio de otra persona, versus capacidad de goce, que es la capacidad que es connatural a todas las personas y con la que nace toda persona. Por ejemplo, toda persona nace con una capacidad de goce y en virtud de esa capacidad de goce puede gozar de un ambiente sano, puede y está en su deber, y la ley así lo protege, el deber de gozar de su derecho a la vida, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Entonces, esa es la llamada capacidad de gozo. Pero cuando hablamos de la capacidad jurídica, es la facultad que tiene una persona
para ejercer derechos por sí misma, para contraer obligaciones por sí misma, para ser objeto de demanda y poder incluso demandar. Entonces, sin ministerio de otra persona o sin necesitar de otra persona que pueda ejercer sus derechos por sí solo. Entonces, aquí es muy importante porque son incapaces absolutos los impúberes, pero son incapaces relativos los menores púberes. Entiéndase por menores púberes aquellos menores que han superado la edad de 14 años y hasta antes de los 18, entonces ahí están los menores púberes. Entonces, esos son los que dice existe nulidad relativa. Luego vamos a explicar el régimen de nulidad, que ya lo tocamos un poquito en la sesión anterior, el régimen de nulidad de los contratos plurilaterales. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que el primer elemento de validez del contrato, que es la capacidad jurídica, supone que tienen capacidad jurídica en principio los mayores de edad y que los menores están limitados por, en tratándose de menores impúberes, por una nulidad relativa, nulidad absoluta en todos sus actos, y tratándose de menores púberes, sus actos están sometidos a una nulidad absoluta. Pero entonces miremos lo que dice el artículo 103, porque habíamos dicho que la parte final del artículo 1504 dice que además habrá nulidad respecto de todos aquellos actos o todas aquellas personas que se fijen en normas especiales. Entonces miremos lo que nos dice de manera especial el artículo 103 del Código de Comercio. El artículo entonces 103 del Código de Comercio dice lo siguiente: socios incapaces. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comanditas. Hay un principio de derecho que dice donde el intérprete no distingue, donde el legislador no distingue, no le es dado al intérprete distinguir. Aquí el artículo 103 nos habla de los incapaces, no nos habla de incapaces absolutos o de incapaces relativos. Simplemente dice los incapaces y hemos de entender entonces que son todos, sean absolutos o sean relativos. No podrán ser socios de sociedades colectivas ni gestores en sociedad en comandita. Entonces, aquí los menores de edad que son incapaces no pueden ser socios en este tipo de sociedades. Dos sociedades concretamente. No pueden ser socios en las sociedades colectivas ni pueden ostentar la calidad de socios gestores en las sociedades en comandita. Dice aquí a renglón seguido el segundo párrafo: en los demás casos, es decir, en los otros tipos societarios, entiéndase compañía de responsabilidad limitada, sociedad anónima, comanditarios en la compañía, comanditarios sí, en la compañía en comandita, en fin, podrán ser socios siempre que actúen por conducto de sus representantes o con su autorización, según el caso. Entonces, fíjese allí que se mantiene la premisa que los menores, en algunos casos, pueden actuar a través del comercio, pero a través de un tercero, sea representante, curador, albacea, tutor, etcétera, pero no directamente. Ahora, ¿por qué el legislador prohíbe la participación de los incapaces en dos sociedades específicamente: la sociedad colectiva y la calidad de socios gestores en la sociedad en comandita? Porque en estos tipos de sociedades, en lo que es la sociedad colectiva, los socios responden y exponen su patrimonio de manera ilimitada, de tal suerte que el legislador ha previsto la incapacidad de los socios y ha querido proteger el patrimonio de los menores para que no hagan parte de aquellas sociedades donde exponen de manera ilimitada su patrimonio. Entonces es una medida de protección al patrimonio de los menores, para que no se vean afectados
y para que no hagan parte de sociedades donde puedan ver afectado su patrimonio de manera ilimitada. Las sociedades en comanditas es un tipo societario especial que vamos a estudiar más adelante, pero que desde ya le adelanto para que entendamos, está compuesto de dos tipos de socios. Unos son los gestores y otros son los comandatarios. Entre esos, entre esa sociedad, los gestores son socios que comprometen su responsabilidad de manera ilimitada. Por esa razón, también el legislador ha tenido a bien negar la participación de los incapaces en este tipo de sociedades, nuevamente para proteger así su patrimonio. Entonces, ahí hemos definido lo que es la capacidad jurídica y concretamente en materia de sociedades, definir que los menores son incapaces para, uno, incapaces absolutos para ser partes o socios de las sociedades colectivas o socios gestores en las sociedades en comandita. Y son incapaces relativos frente a los demás tipos societarios. Digo incapaces relativos porque si bien pueden actuar o ser parte dentro de los demás tipos societarios, deben hacerlo por conducto de sus representantes, de tal manera que no pueden hacerlo directamente. Y si lo hacen directamente, entonces generará una nulidad. Por eso entonces debemos entender la diferencia entre nulidad relativa y nulidad absoluta. Entonces, creo que hemos dejado suficiente claridad frente a la capacidad jurídica. Pasemos entonces a ver el consentimiento libre o exento de vicio. El consentimiento libre o exento de vicio es un concepto que ya es conocido por todos ustedes, por todos nosotros. Supongo que ya ustedes en su curso de teoría general de los contratos habrán estudiado a detalle los vicios que afectan el consentimiento, lo que es el error y las clases de errores. Error en cuanto a la naturaleza del objeto, error en cuanto a la naturaleza de la persona, error en cuanto a la clase de contrato que se está firmando. En fin, una cantidad de errores. Pero para definir rápidamente lo que es el error es la discrepancia que existe entre la fantasía y la realidad. Esa es una definición simple y corta de lo que es el error. Repito, error es la discrepancia existente entre la fantasía y la realidad. Y le pongo un ejemplo del error. Error es imaginarse algo en nuestro intelecto o pensar que algo es en nuestro intelecto, pero que eso que nosotros pensamos que es realmente no corresponde a la realidad. Así, por ejemplo, una persona puede estar suscribiendo un contrato de sociedad pensando y convencido dentro de su intelecto que lo que está firmando es un contrato para constituir una sociedad anónima. Pero resulta que la realidad es que el contrato que está firmando es para constituir una sociedad colectiva. Ahí hay un error y hay una discrepancia o diferencia entre lo que piensa la persona y la realidad, porque él piensa que está firmando un contrato y que es un tipo societario correspondiente a la sociedad anónima, pero la realidad es que está firmando otro tipo de contrato que corresponde a un tipo societario diferente al de la sociedad anónima, como es el caso de la sociedad colectiva. Entonces ahí hay, ese es un claro ejemplo de el error en que puede a veces incurrir una persona al expresar el consentimiento como un motivo vinculante, un elemento vinculante de las vinculante en el contrato, de validez del contrato y que puede consolidar el contrato como tal. El segundo elemento es la fuerza. Sabemos de manera general que esa fuerza puede ser una fuerza física o puede ser una fuerza psicológica. Entiéndase por fuerza física, por ejemplo, la amenaza que se le hace a una persona para que pueda firmar un documento o hacerse parte de un contrato, o la fuerza psicológica como aquella fuerza o que se ejerce a través de palabras o presiones psicológicas para que una persona pueda ceder o pueda suscribir un contrato.
El dolo, entiéndase entonces de manera genérica como la actitud positiva de causar un daño. Entonces entiende por dolo aquella actitud que tiene una persona, perdón, para causar un daño, aquella persona que despliega una acción con el deseo de causar un daño, un perjuicio a otro. Entonces será doloso el contrato aquella persona que en virtud de un contrato quiera hacerle daño a las demás partes. Es un principio general establecido tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil que los contratos tienen que celebrarse y ejecutarse de buena fe, no de manera dolosa. Entonces, miremos respecto a este segundo elemento de validez, que es el consentimiento exento de vicios, lo que nos dicen los artículos 104 y 107 del Código de Comercio. Artículo 104 del Código de Comercio dice así: vicios en el contrato de sociedades, nulidades. Los vicios del contrato de sociedad o el defecto de los requisitos de fondos indicados en el artículo 101. ¿Cuáles son esos requisitos de fondo indicados en el artículo 101 que ya lo leímos? Capacidad jurídica, consentimiento exento de vicio, esto y causa lícita. Afectarán únicamente la relación contractual u obligación del asociado en quien concurre. Entonces aquí empezamos a ver cuáles son los efectos de esas nulidades. Ya habíamos dicho entonces que existen nulidades absolutas y nulidades relativas. Ya vamos a ver un artículo que nos precisa esto y este artículo, perdón, que nos precisa esto y nos señala cuando hay nulidades relativas y cuando hay nulidades absolutas. Pero lo primero que dice es, y deja precedente, que esas nulidades, sean relativas o sean absolutas, afectarán únicamente la relación contractual u obligación del asociado en quien concurre. Habíamos explicado en la sesión, y quiero hacer énfasis en esto para que nos quede claro, habíamos explicado en la sesión anterior, que cuando se celebra el contrato de sociedad, es un vínculo obligacional que adquiere cada socio con la sociedad. El vínculo contractual es con la sociedad, de tal manera que si Hugo, Paco y Luis deciden asociarse y constituir una sociedad mercantil bajo el tipo de las sociedades colectivas, por ejemplo, ellos suscriben el contrato generador de la sociedad, pero no lo suscriben entre sí. Es decir, Hugo no suscribe un contrato donde es parte Luis y donde es parte Paco. No, Hugo suscribe un contrato donde se obliga a pagar unas prestaciones, que en este caso es un aporte, se obliga a pagarlo a la sociedad, porque el aporte se paga es a la sociedad. El aporte Hugo no se obliga a pagarlo ni a Paco ni a Luis, de tal manera que ese vínculo obligacional no existe frente a los demás socios. El vínculo obligacional existe en cuanto a la obligación de pago de aporte frente a la sociedad. De igual manera se obligan Luis y se obligan Paco a pagar un aporte a la sociedad, ya sea en dinero, en especies o en trabajo. Pero el vínculo obligacional es de la sociedad, de tal suerte que si mañana alguno de los tres socios, Hugo, Paco o Luis, llegasen a incumplir su obligación de pagar el aporte, quien tiene la legitimación en la causa para exigir el cumplimiento de esa obligación contractual es la sociedad. No tiene esa legitimación en la causa ni Hugo, ni Paco, ni Luis, sino la sociedad es quien tiene que demandar de ellos el pago o el cumplimiento de la obligación. Entonces, fíjense que el vínculo obligacional es con la sociedad. Esto nos pone de presente entonces que si uno de los socios se ve afectado por una nulidad relativa o una nulidad absoluta porque
hay ausencia de alguno de los requisitos de validez, esa nulidad solamente afecta la relación contractual o obligación del asociado en quien concurra y no afecta a los demás socios. Entonces, si por ejemplo respecto de uno de los socios, en este caso Paco, se determina que no tenía capacidad jurídica para contratar o para suscribir el contrato, ese, esa nulidad no afecta a los demás, única y exclusivamente recae sobre Paco y no afecta a los demás. Esto es una medida y que es diferente a cómo aplican las nulidades en el régimen de nulidades del contrato de manera general. ¿Por qué? Porque de manera general la nulidad de uno de los contratantes afecta la totalidad del contrato. Y los efectos de la nulidad es que en ese entendido retrotraen todas las cosas a su estado anterior. Ello no pasa así en las sociedades mercantiles. Y no pasa así porque el legislador lo que ha querido es proteger a la sociedad como empresa y como motor generador de la economía y generador de un beneficio social. Imagínense que mañana se encontrara que uno de los socios fundadores de Ecopetrol, por ejemplo, o miremos una empresa privada que sea importante, eh, una empresa privada que sea importante, Cementos del Caribe o una empresa cementera que genere miles de empleos en Colombia y que se llegue a determinar que hay una nulidad respecto de uno de los socios fundadores y que por esa nulidad se tenga que declarar la nulidad de todo el contrato. ¿Qué pasa con la empresa? Es la primera pregunta. ¿Qué pasa con los miles de empleados? ¿Acaso que por esa nulidad que concurre en ese socio, entonces se tiene que declarar la nulidad de todo el contrato? Y entonces la empresa deja de existir porque ya no hay contrato de sociedad, y si no hay contrato de sociedad, no hay sociedad. Si no hay sociedad, no hay persona jurídica, y si no hay persona jurídica, no hay industria, no hay empresa. Entonces todas las personas pierden su trabajo. Imagínense la catástrofe social y económica que eso traería. Entonces lo que ha querido el legislador es que los vicios de nulidad que recaigan sobre una persona no afecten la totalidad del contrato para proteger la empresa, sino que afecten únicamente la relación contractual. Ahora, habíamos revisado articulados en la clase pasada, donde decíamos que solamente se afectará el negocio cuando se encuentre que el contrato se ha firmado o se ha celebrado con relación o por razón de esa persona. Y poníamos un ejemplo de la sociedad de Hugo, Paco y Luis, donde decíamos que Hugo había sido un científico formidable y que había descubierto la vacuna para el coronavirus y que en virtud de ello se había asociado con Paco y Luis y que una vez llegado el momento de cumplir con su prestación de pagar el aporte, Paco y Luis habían hecho su aporte en dinero, pero Hugo no había dado su aporte de colocar la patente de la vacuna a nombre de la sociedad. Entonces, frente al incumplimiento de Hugo, eso afecta a todo el negocio porque la razón de ser de la empresa era la explotación de esa vacuna. Al no haber cumplido Hugo con su aportación de poner la patente de la vacuna a disposición de la sociedad, se afecta a todo el negocio por la imposibilidad de desarrollar la empresa o el objeto social. Entonces, esa es la excepción, pero en principio, la regla general es que las nulidades solo afectan la relación contractual del asociado en quien concurra. Eso es excepcional frente a la teoría general de los contratos, que siempre que hay nulidades, sean relativas y absolutas, afectan el negocio. En sociedades no sucede así por protección, repito, de la empresa. Otra parte importante que debemos resaltar respecto de las nulidades en materia de sociedades es que cuando se trata de nulidades, los efectos de las nulidades en sociedades rigen desde su declaratoria hacia el futuro. Es decir, la nulidad que recaiga sobre uno de los socios
comenzará a regir desde que se declare ese futuro. Esto es un efecto también excepcional porque de manera general las nulidades tienen un efecto retroactivo y retrotraen todas las cosas a su estado anterior, pero eso no sucede así en materia de sociedades. Entonces, el segundo párrafo nos define la capacidad relativa y dice la capacidad relativa y los vicios del consentimiento solo producirán nulidad relativa perdón, la incapacidad relativa sí y los vicios del consentimiento solo producirán nulidad relativa. Entonces, cuando hablamos de los elementos falta de capacidad y cuando existen vicios del consentimiento, entiendas error, fuerza o dolo, esos dos elementos de validez producen nulidad relativa. Y ello quiere decir que esas nulidades son saneables. Así entonces, quien se equivoca y que por error suscribe un contrato pensando que está suscribiendo un contrato de sociedad anónima, pero realmente está suscribiendo un contrato de sociedad colectiva, es un vicio que se puede sanear por ratificación. Es decir, el asociado puede decir, ciertamente estaba en un error, pensé que estaba suscribiendo un tipo de contrato de sociedad y estaba suscribiendo realmente otro, pero aún así quiero permanecer en la sociedad y ratifico mi deseo de permanecer en la sociedad. Con esa ratificación se sanea entonces la incapacidad generada por un error en el consentimiento. En tanto que la incapacidad absoluta se predica del objeto y causa lícita. Dice, habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la empresa o la actividad social sean contrarias a la ley y al orden público. Habrá causa ilícita cuando los móviles que induzcan a la celebración del contrato contraríen la ley o el orden y sean comunes o conocidos por todos los socios. Entonces, el artículo 903 nos señala lo siguiente. Mire lo que dice, perdón, el artículo 899. Dice, será nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos. Cuando tenga causa u objeto ilícito. Entonces, la causa u objeto ilícito produce nulidad absoluta, nulidad absoluta. ¿Y qué debemos entender entonces por objeto ilícito? El objeto ilícito es aquel que se produce cuando las prestaciones a que se obliguen los asociados o la empresa o la actividad social sean contrarias a la ley o al orden público. Como las sociedades mercantiles se dedican a desarrollar actividades mercantiles, por ejemplo, en Colombia hace poco se prohibió el uso del asbesto y habían empresas que se dedicaban a la producción del asbesto y comercialización del asbesto. En ese momento, esas personas pasaron de un momento a otro, esas empresas pasaron de un momento a otro de ejercer una actividad económica lícita a una actividad económica ilícita. ¿Por qué? Porque cambió la legislación de tal manera que ellos no pueden seguir ejerciendo esa actividad económica. Entonces, el objeto lícito es que la actividad económica a la que se dedica la empresa tiene que ser autorizado por la ley. Si no es autorizado por la ley, será un objeto ilícito. Usted no puede colocar un negocio y colocar un nombre y dice, eh, aquí se brindan momentos espaciales, por ejemplo, momentos de altura y momentos espaciales. Y usted no puede colocar unas cabinas en un lugar con unas imágenes 3D y que las personas para experimentar su realidad aumentada y su experiencia 3D también puedan consumir dentro de esas cabinas sustancias alucinógenas que lo ayuden a gravitar y a volar más rápidamente, porque luego entonces esa será una actividad ilícita, como quiera que en nuestra legislación colombiana el producto en la producción y comercialización de sustancias ilícitas o alucinógenas es ilegal. Entonces, ahí habrá objeto ilícito. ¿Cuándo habrá causa lícita? Habrá causa ilícita, perdón, cuando los móviles, es decir, las razones que induzcan a la celebración del contrato contraríen la ley y el orden público y sean comunes o conocidas por todos los socios.
Entonces, ¿cuándo hay causa ilícita? Cuando las razones que me motivan a la celebración del contrato son ilegales. Por ejemplo, cuando yo quiero constituir una sociedad con el objeto de eludir o evadir impuestos, o con el objeto de blanquear unos dineros productos de actividades ilícitas. En ese sentido, entonces, habrá causa ilícita porque las razones que me motivan a constituir la sociedad no son las legales, que es generar una actividad económica, generar una empresa, generar un desarrollo social, perseguir utilidades. No, no, esas son causas lícitas. Aquí lo que me motiva realmente es defraudar al Estado, legalizar unos dineros productos de actividades ilegales. Entonces allí se predica la causa ilícita. Entonces, creo que tenemos suficiente ilustración sobre los elementos de validez del contrato, concretamente sobre la capacidad jurídica, el consentimiento exento de vicio y lo que es el objeto lícito y la causa lícita. Entonces, estos son los cuatro elementos que deben concurrir para que el contrato sea válido. Si ya tenemos que existen estos cuatro elementos de existencia, tenemos que existe contrato de sociedad. Ahora, para que ese contrato de sociedad que existe sea válido, es decir, que tenga efectos vinculantes frente a los asociados, entonces deben concurrir estos cuatro elementos: capacidad jurídica, consentimiento exento de vicio, objeto lícito y causa lícita. Ya hemos visto allí esos elementos. Miremos rápidamente los artículos 104, 106 y 899 a ver qué nos dice. El artículo 104 nos dice lo siguiente. Ya lo leímos. El 106 nos dice: la nulidad proveniente de ilicitud del objeto de la causa no podrá sanearse. Esas son nulidades absolutas. En tanto que la relativa, habíamos dicho, como es el consentimiento exento de vicio y como es la capacidad jurídica, son nulidades saneables. La única forma que se sanea esta nulidad absoluta es la que prevé aquí el legislador. No obstante, cuando la ilicitud provenga de una prohibición legal o de la existencia de un monopolio oficial, la abolición de la prohibición o del monopolio purgarán el contrato de vicio. Entonces aquí se da el efecto contrario del asbesto. En el ejemplo que pusimos del asbesto, dijimos que habían empresas que desarrollaban esa actividad y que producían asbesto, y que eso era una actividad económica legal y que de repente por un cambio legislativo, normativo, pasó a ser una actividad económica ilegal. Aquí es el efecto contrario: algo que fuera ilegal pasa a ser legal. Por ejemplo, que mañana se diga que el consumo de estupefacientes en Colombia va a ser legal. Entonces, ahí sí, quien ha montado su negocio para gravitar y para ofrecer experiencias en el espacio, entonces podrá desarrollar su actividad económica sin ningún problema, porque ya esa, esa nulidad ha sido purgada por un cambio normativo o de legislación. Entonces, por otra parte, el artículo, ya habíamos dicho el artículo 899, lo habíamos leído, el 903 también, el 899 ya lo habíamos leído. En los 903 no lo habíamos leído, dice: en los negocios jurídicos plurilaterales, como es el caso del contrato general de la sociedad, y ya les expliqué que es plurilateral, no en razón de las partes, sino en razón de la naturaleza de las prestaciones, y es que es plurilateral porque aquí las partes todas persiguen un fin, un objetivo común. No es un contrato de prestaciones encontradas como es los contratos bilaterales. Aquí no hay prestaciones encontradas, aquí todos los contratantes persiguen un fin, un objetivo común, que es desarrollar una empresa para percibir utilidades. Dice: en los negocios jurídicos plurilaterales, cuando las prestaciones de cada uno de los contratantes se encaminen a la obtención de un fin común, por eso son plurilaterales, la nulidad que afecte el vínculo respecto de uno solo de ellos no acarreará nulidad de todo el negocio, a menos que su participación según una circunstancia sea esencial para la consecución del fin previsto. Ya lo habíamos dicho, que regla general,
la nulidad que recaiga sobre uno de los contratantes no afecta el vínculo contractual de los demás, salvo que se tenga que el contrato se haya celebrado con ocasión de esa persona. Entonces ya tenemos los requisitos de validez. Pasemos entonces ahora a analizar los requisitos de forma o de existencia del contrato generador de las sociedades. ¿Cuáles son los requisitos de forma o de existencia del contrato generador de sociedades o de eficacia? Son concretamente dos. Entonces ya hablamos de los requisitos de existencia y quiero hacer énfasis que para que exista contrato de sociedad deben concurrir los 4 requisitos de existencia. Si falta uno de esos requisitos, no existe contrato de sociedad y el contrato degenera en otro. Es decir, los 4 requisitos de existencia son que exista pluralidad de partes, que exista aporte de sociedad, que exista distribución de sociedad, de utilidades y que exista el ánimo o deseo permanecer en asociación. Una vez ya reunimos esos 4 requisitos, existe el contrato social. Ahora, para que ese contrato sea válido y sea vinculante, tienen que reunir los requisitos de validez, que son capacidad jurídica, consentimiento exento de juicio, objeto y causa lícita. Entonces, si ya tenemos cumplido estos 4 requisitos, tenemos entonces que existe contrato y además que el contrato es válido. Es válido, no hay ninguna nulidad respecto a ese contrato y por ende tiene fuerza vinculante. Ahora necesitamos cumplir con los requisitos de forma para que el negocio jurídico sea eficaz. ¿Y qué es la eficacia jurídica? La eficacia jurídica debe entenderse que es aquel efecto que se produce para que el negocio jurídico, valga la redundancia, produzca los efectos jurídicos que está llamado a surtir. ¿Y cuál es el efecto jurídico que está llamado a surtir el contrato generador de sociedades? El establecido en la parte final del artículo 98. La sociedad una vez constituida legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios. El efecto jurídico que se persigue con la constitución de un contrato de una sociedad y la suscripción de un contrato generador de las sociedades es que nazca una persona jurídica distinta de los socios. Que los socios puedan tomar distancia de las operaciones sociales y que las operaciones sociales no sean ejercidas por ellos directamente, sino por esa persona jurídica que es la sociedad. Para que eso se dé, se tienen que cumplir con 2 requisitos de forma. El primero es el documento, que lo encontramos en el artículo 110 del Código de Comercio. Y el documento es la escritura pública. Este es un requisito solemne. Es un requisito solemne. Y dice el artículo 110, mire lo que dice. El artículo 110, en su parte inicial, dice: requisitos para la constitución de una sociedad. La sociedad comercial se constituirá por escritura pública. Esa es la regla general. El primer requisito es un requisito solemne, un requisito de forma. ¿Cómo se tiene que constituir la sociedad? Por escritura pública. Esa es una solemnidad que ha establecido el legislador. Usted no puede constituir una sociedad por documento privado, salvo la excepción establecida para la sociedad por acciones simplificadas, que se puede constituir por documento privado cuando quiera que no medien aportaciones de bienes inmuebles sujetos a la formalidad de la escritura pública. Y esto es importante resaltarlo porque muchas personas alegremente dicen: no, la sociedad por acciones simplificadas se puede constituir por documento privado. Sí es cierto, pero hay una restricción, y es que cuando en la sociedad se hagan aportaciones de bienes sujetos a la formalidad de la escritura pública, como es el caso de los bienes inmuebles o buques de gran calado, entonces necesariamente la sociedad deberá constituirse por escritura pública para que se surta en debida forma la tradición de esos bienes inmuebles y se cumpla así con la solemnidad establecida por el legislador. Esa es una prohibición expresa que viene señalada en la ley que creó las sociedades. Entonces, eso lo estudiaremos más adelante cuando estudiemos concretamente la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, esto es muy importante. El primer requisito
es un requisito solemne, que es la escritura pública. Y ojo con esto, cuando se cumple este requisito es que se produce el efecto jurídico del nacimiento de la persona jurídica. Una vez usted ha celebrado, porque mire lo que dice el 98, la parte final, que una vez se ha celebrado el contrato, legalmente nace o se forma la persona jurídica distinta de los socios. Entonces, cuando usted ha elevado el contrato social a escritura pública y lo ha protocolizado en la respectiva notaría, entonces en ese momento nace la persona jurídica. Y usted me dirá, doctor Ospino, ¿y usted por qué dice eso? Miremos lo que dice entonces el artículo 498 del Código de Comercio. Y mire qué nos dice el 498 del Código de Comercio. Nos habla acerca de la existencia de la sociedad de hecho. Dice, la sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso con la personalidad jurídica? Sí tiene que ver y tiene que verlo todo, porque resulta y acontece que la sociedad de hecho, su principal característica es que no tiene personalidad jurídica. Cuando hablamos de una sociedad de hecho, hablamos de que no existe personalidad jurídica. Entiéndase, no existe una persona jurídica distinta de los socios. Aquí los socios responden directamente y hacen las operaciones ellos a nombre propio. ¿Por qué? Por ausencia de este requisito. Hicieron todo bien, cumplieron con los requisitos de existencia, cumplieron con los requisitos de validez, el contrato es válido, el contrato existe, pero no cumplieron con un requisito de eficacia o de forma, que fue elevar ese contrato a escritura pública, y por eso no nace la persona jurídica y se entiende que la sociedad es de hecho. Por esa razón yo afirmo que el requisito de eficacia de la escritura pública es el que produce el nacimiento. Entonces, ¿cuándo se concibe y cuándo nace la persona jurídica, la nueva persona jurídica? Cuando yo elevo el contrato de escritura pública y lo protocolizo en la respectiva notaría pública. El segundo requisito de eficacia tiene que ver con la matrícula mercantil o el registro mercantil. Entonces, el artículo 28, numeral 9 del Código de Comercio nos señala lo siguiente. Deberán inscribirse en el registro mercantil, numeral 9, la constitución, adiciones o reforma estatutaria y la liquidación de sociedades comerciales. Entonces, ¿qué debe inscribirse en el registro mercantil? La constitución de sociedades, sus adiciones o sus reformas estatutarias. Todo eso se hace, sea adición o sea reforma, se tiene que hacer igual por escritura pública. Y eso se debe registrar en la Cámara de Comercio. Pregunta, ¿en cuál Cámara de Comercio? En la del domicilio principal, en la del domicilio de la sociedad. Si la sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Cartagena, tiene que registrarlo en la ciudad de Cartagena. Pero ojo, si la sociedad además va a tener sucursales en la ciudad de Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, entonces también tendrá que registrarse en Cámara de Comercio de sus sucursales, entiéndase Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. Entonces, ahí se registra. ¿Para qué se hace este registro? Este registro se hace para que el negocio jurídico sea público, sea público. Mire lo que dice acerca del registro mercantil el artículo 26. El artículo 26 dice, el registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos de los cuales la ley exige esta formalidad. El registro mercantil será público. Cualquier persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el registro mercantil es público. ¿Para qué se registra la constitución de la sociedad? Para darle publicidad y para darle efectos de oponibilidad. Entonces, usted me preguntará, doctor Ospino, ¿pero qué es la oponibilidad? La oponibilidad es una figura jurídica que te permite o que le permite a las partes de un contrato hacer valer los
las cláusulas establecidas en ese contrato, incluso frente a terceros que no son partes del contrato. Así entonces, en el contrato de sociedad se establece, entre otras cosas, el régimen de responsabilidad de los socios. Y si estamos, por ejemplo, frente a una compañía, la constitución de una compañía de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, el régimen de responsabilidad patrimonial de los socios es en principio limitado al monto de sus aportes, de tal suerte que habiéndose registrado, ese contrato es público y es oponible. Y los terceros que negocien con la sociedad lo hacen a sabienda que la responsabilidad de los socios es limitada. Sin embargo, cuando se omite este deber de registrar, se pierde esa oponibilidad. Si los socios no registran la constitución de la sociedad, el contrato social no puede hacerse oponible a terceros. De tal manera que un tercero, al no haber conocido, porque no es público ese contrato, no se registró, no tengo por qué saber que el régimen de responsabilidad de los socios es limitado. A la hora de yo demandar y exigir de ellos el cumplimiento de las obligaciones, podré demandarlo directamente de su patrimonio de manera ilimitada, por cuanto las cláusulas de responsabilidad limitada establecidas en el contrato no me son oponibles, por cuanto los socios, toda vez que los socios omitieron su deber de hacer público el contrato mediante el registro, la inscripción en el registro mercantil. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque el registro mercantil va a tener unos efectos muy claros de oponibilidad. Mire lo que dice el artículo 112 de manera muy puntual. El artículo 112 nos dice lo siguiente. No lo tengo aquí, el artículo 112. Déjenme un momentico, lo busco aquí en el artículo 110. Dice: efectos del no registro de la sociedad ante la Cámara de Comercio. Mientras la escritura social no sea registrada en la Cámara correspondiente al domicilio principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los aportes de los socios. Inoponible a terceros. Eso quiere decir que el contrato, al no ser público, no se puede hacer valer ante terceros. Tiene plenos efectos vinculantes entre los socios, sí, claro está, pero frente a terceros no se puede hacer valer. Yo no le puedo decir a un tercero entonces de un contrato que es inoponible: usted no me puede cobrar directamente a mí, sino a la sociedad, y usted no, y yo nada más estoy obligado a responder hasta el monto de mis aportes. Eso no lo puedo hacer valer yo frente a terceros si yo no he hecho público el contrato. El tercero me dirá: qué pena con usted, pero ese contrato me es inoponible. Si usted no lo hizo público, yo no tenía forma de saber que su responsabilidad estaba limitada al monto de sus aportes. Así que como usted no lo hizo público, usted responde con todo su patrimonio, y ese es uno de los eventos en que se rompe o se fractura el régimen de responsabilidad limitada de los socios limitados, de la compañía de responsabilidad limitada, por no haber cumplido con ese requisito de eficacia, con ese requisito de forma del contrato generador de la sociedad. Entonces allí es muy importante que se cumplan con cada uno de los requisitos. Entonces de esa manera ya hemos visto que se cumplen con los requisitos, y si se cumplen con los requisitos de existencia, si se cumple con la totalidad de los requisitos de validez y de forma o de eficacia, entonces tenemos que nace una persona jurídica. Esa persona jurídica que nace se llama sociedad comercial y tiene una razón social. Esa razón social puede ser, por ejemplo, Ospino y Piñeres Sociedad por Acciones Simplificadas. Ese es el nombre que tiene la sociedad, se entiende por razón social. Una vez constituida en debida forma, esa persona o esa sociedad tiene capacidad jurídica, es decir, es capaz de obligarse por sí sola, ejercer derechos, contraer obligaciones, ser objeto de demanda y poder demandar a otros. Tiene un patrimonio, que es el patrimonio que se constituye a partir de las aportaciones que hacen los socios, y que según el tipo societario
ese capital social o patrimonio se constituye a partir del capital social que está compuesto por partes de interés, cuotas sociales o acciones según el tipo de sociedad, y ya esto lo explicaremos más adelante cuando hablemos de los aportes. El nombre o razón social, que ya lo explicamos, tiene un domicilio, que es el lugar donde va a ejercer sus actividades económicas, que puede ser, si va a ser el domicilio Cartagena, entonces sabemos que su domicilio será Cartagena, por poner un ejemplo, barrio Centro, sector La Matuna, número 1744, ese será su domicilio. Y puede tener algunos domicilios accesorios que son las sucursales en otras ciudades donde también tenga sucursal. Tendrá una nacionalidad, las sociedades pueden ser nacionales o extranjeras, son nacionales aquellas que han sido creadas conforme a la ley nacional y son extranjeras aquellas que han sido creadas conforme a la ley extranjera. Y por último, hablemos de la desestimación de la personalidad jurídica y entendemos que esta es una figura jurídica proveniente del derecho anglosajón y que se da ya porque la constitución de las sociedades en el derecho anglosajón no es igual que acá, no se da por escritura pública y el nacimiento de la figura jurídica, sino que la personalidad jurídica ya te la otorga el Estado a través de un acto administrativo. Entonces, como te la otorga el Estado a través de un acto administrativo, el mismo Estado te la puede revocar cuando considere necesario, ya sea por conductas ilícitas o ilegales, o por malversación de fondos, o porque se está llevando la actividad económica de manera irregular. Aquí en Colombia, esta teoría ha sido acogida y se llama también la teoría del levantamiento del velo corporativo, y se da en casos muy puntuales, por ejemplo, en la sociedad por acciones simplificadas, cuando se estime que la sociedad ha sido constituida para defraudar a terceros o para desarrollar actividades defraudatorias. Cuando se demuestre esto, se puede adelantar un proceso ante ya sea los jueces civiles, o también tienen competencia por ello la Superintendencia de Sociedades, que tiene unas competencias jurisdiccionales, y en estos casos sus decisiones hacen tránsito a cosa juzgada. ¿Qué es lo que se pide en estos casos? Que se desconozca la personería jurídica, que se levante esa personería jurídica y que se permita entonces perseguir el patrimonio de los socios directamente. Eso se da y lo estudiaremos cuando veamos más adelante, expliquemos la sociedad por acciones simplificadas. Repito, se da cuando se ha aprobado o se llegara a aprobar que la sociedad se ha constituido para defraudar a terceros. Entonces, con esa explicación creo que hemos terminado todo lo relacionado con los elementos y características del contrato generador de la sociedad y lo que es la persona jurídica y los atributos de la personalidad jurídica. Un saludo afectuoso para todos y nos vemos en nuestra próxima sesión. Que Dios los bendiga.